Bueno, cuando estaba preparando para predicar, encontré un artículo que dice que un sociólogo que hace unas décadas nos llamó la generación del ombligo. Y decía este sociólogo en este artículo que estamos tan obsesionados con nosotros mismos que somos como niños cuando descubren su propio ombligo y quedan completamente fascinados por él, ¿no? Entonces, si eres un niño pequeño, pero está bien, pero si como adultos no nos damos cuenta de que hay un mundo a nuestro alrededor, estaríamos viviendo una vida bastante superficial. Y si esta idea de lo obsesionados que estamos con nosotros mismos fue verdad hace unas décadas, ¿cuánto más será hoy, no? Una de las frases más triunfantes en la historia ha sido la de Carpe Diem, aprovecha el día. Pero creo que el mantra de hoy sería aprovecha el minuto, o el segundo, o lo que sea que dure un TikTok. Porque no solo vemos una gran adicción en nuestros días a nosotros mismos, sino también una gran adicción al momento. Siempre solemos escuchar es ahora o nunca. Disfruta los placeres de este mundo todo lo que puedes mientras puedas. Aunque seguramente hay cosas redimibles de estas ideas, la gran motivación, digamos, y la gran meta de este sentimiento para la mayoría del mundo es que hacer callar nuestras conciencias lo máximo posible. ¿Para qué? Para disfrutar el momento. Y no solo queremos entretenimiento accesible, lo queremos ahora. Valoramos poder tener todo lo que queremos cuando lo queremos. Por esto, las compañías más exitosas en nuestro tiempo son que Amazon, Uber, Google, y no estoy condenado a estas cosas. Sin embargo, debemos examinarnos en nuestros propios corazones en este mundo con esta gran adicción del momento. Porque hay muchas cosas muy útiles para la sociedad, como tener tales ventajas, pero el coste moral también ha sido muy alto. Porque nunca en la historia hemos vivido tan cerca a los demás y a la vez hemos estado tan aislados de los demás. Y lo que tú y yo vamos a ver hoy por medio del Evangelio de Lucas es la verdadera consecuencia de esta obsesión con nosotros mismos y el momento presente. Así que vamos a mirar una vez más a Lucas capítulo 16, leyendo una vez más desde el versículo 19 para que esté fresco en nuestras mentes. 16, 19 de Lucas. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aun los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Y de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Entonces aquí encontramos a Cristo una vez más en su viaje hacia Jerusalén, como es la ocasión en Lucas, y no perdiendo ningún momento en su camino hacia la cruz para predicar el significado de lo que estaba a punto de cumplir. Y cuenta una de las parábolas más sobrias y espantosas. Y lo que Cristo nos está enseñando hoy no es nada fácil, pero es siempre lo que más
a veces necesitamos escuchar. Esta parábola es difícil de comprender y es bastante heavy, como diríamos hoy en día, ¿no? Es bastante duro. Sin embargo, nuestro mundo nos ha entrenado, desde luego, a huir de cualquier tema que nos sea incómoda. Según el mundo, debemos solo pensar en las cosas que nos hacen sentir felices, sin excepción alguna. Pero la sabiduría, una vez más, del Señor nos enseña, por ejemplo, en Eclesiastés, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios, dice Salomón, está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Lo que nunca quiere Satanás es que pienses en la muerte, sino solo en lo que te hace feliz en este momento. Pero esto es, como vemos, una gran insensatez desde el infierno y para el infierno, porque mientras solo nos fijamos en lo que hay enfrente de nosotros, no nos daremos cuenta a dónde estamos yendo. Porque una vez más, cuando estamos, por ejemplo, y creo que también lo ha mencionado Pepe recientemente, si estás conduciendo y no vas a estar solo mirando el suelo enfrente del coche mismo, ¿no? Vas a estar mirando hacia adelante, por lo que viene, para saber si hay peligro en esa dirección, para asegurarte que llegas a donde pretendes llegar. Pero lo que más quiere Satanás y lo que este siglo presente nos está entrenando a hacer es, en vez de estar fijados nuestros ojos hacia adelante, es distraernos con cualquier cosa que nos promete entretenernos, mientras que no estamos prestando atención y no vemos el eterno precipicio al cual nos estamos acercando rápidamente. Para el cristiano, mirar hacia adelante, fijándonos en la eternidad, nos da una paz y una perspectiva que nos fortalece a seguir sabiendo que todo lo que nos está ocurriendo va a pasar rápido. Como dice Pablo, ¿no? En Romanos, pues considero, dice, que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Otra vez, si estoy conduciendo para ir al encuentro con mi mujer, después de no verla durante muchos meses, no voy a rendirme en el camino solo porque hay mucho tráfico entre medio. Solo estaré pensando en volver a verla. Por lo tanto, cualquier molestia o coste que no me va a detener en el camino. Entonces, uno de los temas importantes de nuestro texto de hoy es tener una mentalidad, como hemos hablado también antes, una mentalidad eterna, fijada en el futuro. Ese es nuestro primer punto, esta mentalidad eterna. Y una de las primeras cosas que vemos en el texto es la importancia de una mentalidad eterna sobre las riquezas y placeres temporales. Si miráis versículo 19, dice lo siguiente: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Es decir, este hombre no solo poseía la ropa y las cosas materiales más caras que existían en aquel entonces, sino tenía tanto que podía dar fiesta tras fiesta sin empobrecerse. El problema con el rico no es tanto su riqueza como lo que esa riqueza significaba para él. Para el rico, el único propósito de su vida era como el de agradarse a sí mismo y agradar a sus deseos temporales. ¿No es este el mismo lema por el cual este mundo también está viviendo? Solo se vive una vez, ¿no? Buscando llenar cada segundo de su vida con placeres temporales y efímeros, no queriendo aburrirnos en cualquier momento del día. Pero aunque no se vea con todas estas cosas, el hombre o mujer no convertido es una persona, podemos decir, miserable. Y esa es la razón, el rico tiene que dar una fiesta cada día. Las personas no convertidas, las personas no creyentes, hacen todo lo que hacen para distraerse con placeres temporales que no pueden aguantar ningún segundo de silencio. Nos
Nos hace muy incómodo tener un silencio, tener que estar en silencio, meditar. El rico, como todo no creyente, tiene que llenar sus días con la anestesia de placeres mundanos para cubrir su miseria, evitar pensar en el futuro, evitar pensar en la muerte. Disfruta lo que tienes enfrente tuyo. Entonces la riqueza de este hombre solo era un medio para satisfacer más y más su avaricia creciente. Y vemos el resultado de esta avaricia y orgullo en el versículo 20. Y había también un mendigo llamado Lázaro, dice nuestro texto, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Entonces, esta necesidad de saciar su propia sed de placer le hace volverse completamente apático de las necesidades de las personas más cercanas. ¿No? Es decir, que este rico es tan egoísta y está tan obsesionado con su propia comodidad que le vuelve ciego a las necesidades más urgentes de otros. Está viviendo una vida de lujo exteriormente, mientras su vecino pasa el día esperando que cuando alguien saque la basura quizás caiga algo para que pueda comer alguna cosa. No, otra vez vemos que las riquezas no eran en sí el problema, sino el resultado de priorizar la comunidad propia más que el sufrimiento de mi prójimo. Él tenía a sus riquezas como su propia prioridad en vez de bienes prestados para ser usados para glorificar el verdadero dueño de esas cosas. Pero sin esta mentalidad eterna en las riquezas, solo vemos todo lo que tenemos como nuestro. En el sentido de que vemos nuestra vida y nuestro valor vinculado a nuestras pertenencias. Y a veces, pensando en las riquezas, esto nos lleva a pensar también en la injusticia. Porque al ver este pobre, que solo deseaba las migajas del rico, nos choca ver tanta injusticia. A veces podemos preguntarnos por qué hay personas que viven de fiesta en fiesta, mientras nosotros quizás estaríamos felices con simplemente cubrir, ¿no?, nuestras necesidades más básicas. Pagar el alquiler, los gastos, nuestras deudas, hipotecas, llegar al fin de mes con suficiente para comer. Y esa es la razón por la cual tenemos que ver la historia completa y tener una mentalidad eterna. ¿Cuánto mejor es padecer un poco de hambre ahora sabiendo que te espera una eternidad de felicidad y gozo en la gloria de Dios? ¿O sería mejor vivir la brevedad de esta vida como si fuera la única esperanza de tener gozo solo para pasar la eternidad entera en una destrucción eterna? Quizás estamos enfadados con Dios por dejarnos sufrir un poco durante una vida que es solo como un vapor. Aunque no solo le ha prometido para nuestro bien todo lo que nos ocurre, sino también nos ha prometido una eternidad de verdadera felicidad que solo se encuentra en Él. Pero esta vida de vapor, aunque no es perfecta, Dios nos sigue bendiciendo y sí que nos toca padecer aquí, aunque no lo comprendamos ni intelectualmente ni emocionalmente quizás. ¿Cómo puede compararse con una eternidad de gracia inmerecida? No sé si has intentado una vez contemplar la eternidad. Los miles de años de la historia de esta tierra no habrán sido como un segundo en comparación ni con la mitad de un segundo hasta el infinito. Una de las curas más efectivas para nuestras ansiedades es tener una perspectiva, una mentalidad una vez más eterna. Como dice a veces mi propia mujer, que es muy fácil que nos ahogamos en un vaso de agua, ¿no? Cuando solo estamos pensando en la situación presente y lo realmente insignificante a veces que es. Pero Dios nos llama a quitar nuestro enfoque de este vapor de vida y este vapor provisional y volver nuestra mirada hacia la eternidad para darnos verdaderamente cuenta de lo efímero que es todo lo que nos cuesta y nos está causando estrés.
No estamos diciendo que debemos tomar a lo ligero los problemas serios y las injusticias serias de esta vida. El pobre en la parábola tuvo problemas serios, un hambre, una desesperación, y tú y yo probablemente no podemos imaginarnos ese tipo de desesperación. Sin embargo, cuando tomamos en cuenta la parábola entera, vemos que no es por este pobre que debemos sentir lástima al final, sino por el rico. En el Salmo 73 vemos al salmista luchando con esta misma pregunta de injusticia. Está mirando a su alrededor y ve cómo los impíos se enriquecen cada día más, mientras parece que él, quien busca a Jehová, está sufriendo cada día más. Está luchando con este dilema. El Salmo 73, versículo 16, el salmista dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Aquí vemos el salmista está luchando cada día con una depresión, ¿no? Pensando si todo esto merece la pena. Y al final, contemplando al santuario del eterno Dios, al final puedes ver que se siente renovado con vida al final del salmo. Porque comprendió el verdadero fin de los impíos y ya no les tenía tanta envidia. Porque después sigue diciendo en versículo 18 de ese salmo, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente, parecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Era al volver a esta mentalidad eterna que alivió todas las dudas y todas las quejas de injusticia que tenía el salmista, confiando en el hecho de que el Dios de todo el universo hará perfecta justicia a su debido tiempo. Y esto es exactamente lo que vemos en nuestro texto en Lucas, el fin de ellos. Porque aunque las vidas de estas dos personas no podían ser más diferentes, el fin de sus vidas en la tierra era exactamente la misma, ¿no? La muerte. Y esa es la mentalidad eterna que debemos tener ante la muerte. Todas las riquezas del mundo no te van a ayudar en nada en este día final. Da igual si eres un sin techo viviendo debajo de un puente o la persona más exitosa y celebrada del mundo, el fin de cada persona en este mundo será exactamente el mismo. Puede ser el hombre o mujer más exitoso, rico en el mundo, pero ni todos los aplausos, ni todo el dinero del mundo va a hacerte más diferente que la persona más despreciada y pobre cuando tengas que rendir cuentas a tu Creador. Y la reacción de esta realidad para la gente del mundo es intentar llenarse con la máxima cantidad de placeres posibles, ya que todos vamos a morir, ¿qué más da? Sin embargo, esta mentalidad es la trampa más trágica y la estrategia exitosa de Satanás en toda la historia. Porque la muerte no es el final de nuestra historia, sino solo el inicio de ella. Nos guste o no, nuestras almas son eternas en ese sentido. Por lo tanto, o nos espera una eternidad de muerte o una de vida. Porque en la parábola aquí, Lucas, lo que vemos después de la muerte de estos dos hombres es un cambio total de los dos. Antes era el pobre que quería saciarse de las migajas del rico, y ahora vemos el rico deseando solo una migaja, digamos, de alivio, solo un poco de la felicidad que experimentaba Lázaro. Aunque al principio había un rico y un pobre llamado Lázaro, después de la muerte, un hombre eternamente rico llamado Lázaro, y un hombre eternamente pobre sufriendo la ira de Dios. Aquí. Entonces vemos que según la enseñanza de nuestro Señor Jesús, solo hay dos destinos después de la muerte. O estaremos eternamente consolados o estaremos eternamente condenados. Y ese es nuestro siguiente punto, consolados y condenados. Porque ¿qué más da
digamos, tener una mentalidad eterna si no puedo vivir confiadamente sobre la realidad de mi destino eterno? Cuando el rico despierta en el Hades, es decir, el infierno, está gritando, pidiendo misericordia, versículo 24. Dice, entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y esta llama eterna en que está el sumergido, el rico, es algo que debemos considerar. Muchos hablan de cómo la misericordia de Dios es para siempre, es eterna. Sin embargo, su misericordia sí que tiene una fecha exacta de caducidad para todos los que no se han arrepentido y no han creído en su Hijo. Cada día presumimos de su misericordia pensando que nos es debida. Pensamos quizás que a Dios no le importa cómo vivimos usando su misericordia como algo evidente. Pero la realidad es que ni nuestra siguiente respiración está garantizada. Me gusta cómo lo puso el predicador Jonathan Edwards, el gran predicador del avivamiento del siglo XVIII, en su famoso sermón Pecadores en las manos de un Dios airado, y lo explicó de la siguiente manera, que a mí me llamó la atención. Dijo Edwards, esto que has escuchado es el caso de cada persona sin Cristo. Ese mundo de sufrimiento, ese lago de azufre ardiente, se extiende debajo de ti. Ahí está el espantoso abismo de las llamas abrasadoras de la ira de Dios. Ahí está la boca inmensa del infierno abierta de par en par, y tú no tienes nada que te sostenga, nada a lo cual aferrarte. No hay nada más que aire entre tú y el infierno. Es solo el poder y la simple voluntad de Dios que te impide caer. Es posible que no estés consciente de esto. Sabes que no estás en el infierno, pero no ves la mano de Dios en ello, sino que dependes de otras cosas, como ser tu buena salud, el hecho de que te cuidas y los medios que usas para tu subsistencia. Pero la realidad es que estas cosas no son nada. Si Dios retirara su mano, esas cosas no impedirían que cayeras, tal como el aire no puede sostener a alguien suspendido de él. Tu iniquidad, dice Edwards, tu iniquidad te hace, por así decirlo, pesado como el plomo. Te haría caer con gran peso y presión hacia el infierno. Si Dios te saltara, te hundirías inmediatamente, cayendo velozmente en el abismo sin fondo. ¿Y tu buena salud? ¿El hecho de que tú cuides los medios usados para su subsistencia? Y toda tu justicia, tu rectitud no tendría ninguna influencia para sostenerte a impedir que caigas al infierno, tal como una tela de araña no puede tener una roca al caer. Esa es la razón, hermanos y hermanas, por la cual debemos tomar en serio, una vez más, la eternidad que nos enfrenta ahora mismo, y no dejar que las comodidades de este mundo o nuestros deseos temporales nos distraigan. Esa trampa de entretenernos día, segundo tras segundo. Muchas personas pueden aguantar una agonía intensa sabiendo que va a parar, pero una agonía que nunca para ni disminuye en ningún momento. Esta es la realidad horrorosa. Nadie ha sido salvo por simplemente temer el infierno, digamos, tal como un hijo que solo teme el castigo y por eso se arrepienta, digamos, por ser pillado, no se ha arrepentido de verdad. Solo la gracia inmerecida de Cristo nos puede en este momento salvar. Pero la realidad de la certeza del infierno nos debe llamar la atención, porque si tan terrible, hermanos, si tan terrible es el castigo, cuán terrible debe ser la ofensa, cuán santo debe ser este Dios. La realidad del infierno nos debe hacer correr hacia Dios y buscar el arrepentimiento como la única esperanza que Dios nos concede, y nos arrepentimos por ofender a un Dios tan santo y bueno, misericordioso. Si no meditamos sobre la eternidad ahora, mientras Dios puede ser hallado, digamos, pasaremos la eternidad atormentados por recordar este momento que no aprovechamos.
Entonces, ¿cuál era la gran diferencia entre estos dos hombres, según el texto en Lucas? Una vez más, en versículo 25, leímos lo siguiente. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Entonces, la clave para saber si somos consolados o condenados por una mentalidad eterna se encuentra en una sola palabra. Dice, pero ahora este es consolado aquí. Tal como Lázaro fue consolado, de igual manera el rico durante su vida buscaba consolarse por sus propias riquezas y placeres carnales. Es decir, el rico estaba descansando en esas cosas, consolándose en esas cosas, había puesto toda su esperanza en ellas. Todo lo que Dios nos da no nos corrompe tal como las riquezas, sino la manera que usamos todo lo que Dios nos da simplemente revela dónde estamos buscando el consuelo, en qué estamos poniendo nuestra esperanza. Entonces, al recibir bienes y placeres nos puede hacer caer en la ilusión de que tenemos control sobre nuestras vidas, una cierta cantidad de poder sobre nuestras vidas y la vida de otros. Por lo tanto, abandonamos a Dios pensando que somos básicamente nuestros propios dioses. No hay nada que temer, tal como prometía Satanás la tentación original a Adán y Eva, de ser sus propios dioses, tener su propia autonomía. Y esto es nada más que un rechazo violento, una vez más, del único Dios santo, el mismo que nos sostiene en cada minuto de nuestras vidas. Así que, ¿dónde estás ahora buscando consolación? ¿Dónde estás buscando descansar tu alma? No solo el domingo, sino el lunes a sábado también. Buscas el consuelo en lo que piensan los hombres, en lo que tienes o lo que no tienes, pero quieres más y más. O es el agradar a tu Padre Celestial por la justicia de Cristo y solo de Cristo, lo que más te da el consuelo. Puedes decir igual con el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra, mi carne y mi corazón desfallece, mas la roca de mi corazón, mi porción, es Dios para siempre. Hermanos, la evidencia más grande de nuestra salvación de la ira de Dios justa y perfecta es el consuelo que nos da el Espíritu Santo de que en Él encontramos nuestro único descanso. Y por lo tanto el pecado nos parece cada día más abominable. El mismo Espíritu que da una certeza interna a nuestro propio espíritu. Tal como Pablo habla en Romanos 8, 16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecimos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En este punto sobre nuestro destino final, pronto no habrá vuelta atrás. Leemos una vez más en versículo 26 de Lucas 17. Digo 16. Lucas 16, 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, y de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá a pasar acá. Una de las cosas más claras de esta enseñanza de Cristo es que lo que es nuestro destino, eso siempre será nuestro destino. Si no te has arrepentido presumiendo de la misericordia de Dios, el infierno, la misma esencia del dolor, de tortura, siempre será tu residencia y no habrá vuelta atrás. Pero si te humillas y Dios te concede el arrepentimiento por su gracia, si crees en Cristo como tu Señor y Salvador, entonces nadie nunca podrá quitar ni negar tu residencia como un ciudadano del cielo. La palabra de Cristo es la única que tiene autoridad sobre este tema. Entonces, por este mismo texto de la única palabra, no existe el purgatorio, ni la idea de que nuestras almas simplemente dejan de existir. Nuestro destino, según la autoridad de la palabra de Cristo, o su justa y santa ira, o su gracia,
No hay término medio. Pero hasta ese día en que Dios nos lleva a la justicia o que nos lleva a su presencia gozosa, ¿cómo podemos consolarnos en Él ahora mismo? Si eres de verdad un hijo de Dios cuyo destino es el cielo, no solo debes buscar consuelo en la gloria de Dios, sino que no podrás hacer otra cosa al final del día. Empezamos hablando de la gran importancia de la mentalidad eterna, pero nuestra última pregunta en esta tarde es cómo podemos cultivar esta mentalidad, cómo podemos ser consolados plenamente por Dios. Y volvemos a Lucas a leer desde el versículo 27 del capítulo 16. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Al final de la parábola vemos que la única fuente de vida y consuelo no es otra cosa que escuchar a Moisés y a los profetas. Es decir, es lo que es la frase de siempre de las Escrituras para referirse a todas las Escrituras. La única fuente para buscar el consuelo en Dios también es el mismo medio por el cual somos reconciliados con Dios. Solo Dios puede cambiar una persona, por lo tanto, solo su palabra puede dar vida. El mejor evangelista son las Escrituras mismas al final del día. Debemos proclamarlas tanto con la boca como con nuestras vidas y buscar cada día conocer más a nuestro Dios vivo por su palabra. Solo el Señor tiene palabras de vida. Mientras más las atesoramos en nuestro corazón, más podemos deleitarnos de la vida, más podemos estar consolados con su presencia. Si queremos ver nuestra familia y nuestros amigos alcanzados por el Señor, como el hombre de la parábola, no podemos esperar convencer a nadie por nuestra propia autoridad, por nuestra propia sabiduría, por nuestro propio comportamiento. Debemos estar pidiendo una obra simplemente del Espíritu Santo, mientras proclamamos su propia palabra. Hay una razón por la cual el Espíritu y la palabra siempre van juntos en la Biblia. Tal como Pablo hace referencia a la palabra misma, diciendo, hablando de la armadura de Dios, diciendo la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. El Espíritu nunca está separado de la palabra de Dios. Algún culto, alguna iglesia, donde sea, donde no hay predicación de la palabra, tampoco hay obra del Espíritu. Ni hay si las personas ven los milagros más increíbles, como alguien resucitando de la muerte, cuando Cristo resucitó a su amigo, que también se llamaba Lázaro, ¿acaso se convirtieron los líderes religiosos por ello? Sino que se enfadaron aún más, ¿no? Y empezaron a planear cómo matar los dos desde ese momento. Repito, solo las Escrituras nos pueden capacitar por el Espíritu Santo para encontrar nuestro consuelo en el Señor más y más. Entonces os pregunto, ¿estás cultivando esta mentalidad eterna para tener más gozo en tu Señor? Cuando Satanás te tienta a pensar en todos menos tu eternidad, ¿luchas contra él o estás más que feliz de aceptar su invitación, de seguir restaurándote con lo que más te entretiene en ese momento? ¿Te encuentras de luto por tus pecados y cuánto has ofendido a Dios? ¿O buscas las anestesias de este mundo para evitar pensar en esas cosas? Si esa persona eres tú, recuerda las palabras del Señor en Hebreos: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Que Él te conceda lo que muchos no han podido encontrar, que es el arrepentimiento, ¿no? El de girar, el de pedir a Dios perdón por su propio espíritu. Tal como buscaba Esaú este mismo arrepentimiento, pero no lo encontró, aunque lo buscaba con lágrimas. Pero si has experimentado esta dulce adopción,
estás luchando para no caer en todo lo que promete este mundo, o te cuesta entender porque hay tantas injusticias alrededor de ti, busca al Señor como tu único consuelo hasta que tengas una mentalidad eterna, hasta que tengas a Cristo, hasta que puedas decir que, como el salmista, que no tengo nada más en el cielo. Hasta que como el salmista, una vez que puedes confiar que el Señor hará justicia, que no hay nada más que desee tu alma, ni en la tierra ni en el cielo, que deleitarse en Él por su palabra.